porque tenemos la oportunidad de platicar todos los martes con ustedes sobre estas cosas tan bonitas y tan edificantes. Ahora vamos a hablar de tres cosas en 5 minutos. ¿Por qué Roma es la sede de la Iglesia Católica? ¿Qué es un dogma y qué es una herejía? Tres cosas vamos a hablar. Hermanos, todo historiador serio sabe por pruebas arqueológicas que San Pedro y San Pablo estuvieron en Roma. Y ellos fueron martirizados en Roma. Fue martirizado San Pedro en la colina Vaticana, a donde los primeros cristianos comenzaron a venerar su tumba. Y San Pablo fue martirizado a unos 11 kilómetros de distancia en la Vía Ostiense, en donde también los primeros cristianos fueron a venerar esas tumbas. Cuando Pedro falleció en el año 67, el mismo día que sacrificaron a San Pablo, en el año 67, le sucedió Lino como jefe de la iglesia en Roma. Después le siguió Clemente hasta llegar al Papa Benedicto XVI. Entonces la iglesia, de las tres grandes religiones que hay en el mundo, monoteístas, la religión musulmana, la religión judaica y la religión cristiana, la única religión que verdaderamente nació en Jerusalén es la religión cristiana, porque nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en Jerusalén. Los musulmanes no han nacido en Jerusalén, ellos nacieron en Medina. Los judíos tampoco han nacido en Jerusalén. Entonces, queridos hermanos, la única religión que nació en Jerusalén es la religión cristiana. Sin embargo, la religión cristiana tiene su sede no en Jerusalén, sino en Roma, porque allí están las tumbas y los restos de aquellos que fueron los pilares de la religión cristiana. El apóstol más preeminente de los 12 apóstoles y el apóstol de los gentiles que evangelizó a muchas comunidades. Por eso es que la iglesia tiene su sede en Roma. Y desde el principio del cristianismo, aun cuando había diferentes comunidades muy importantes, como la de Alejandría, como la de Antioquía, comunidades importantes, pero todos ponían su vista en Roma, en el obispo de Roma. Y el obispo de Roma es el que constituye la unidad de la iglesia. Entonces, queridos hermanos, por eso la iglesia tiene su sede en Roma. No es que la iglesia haya sido fundada por el emperador Constantino de Roma en el año 317. El emperador solamente dio libertad para que los cristianos pudieran ejercer su culto en el imperio. Si la iglesia cristiana, católica, hubiera sido la iglesia del imperio, cuando el imperio cayó, más o menos en el siglo V, también la iglesia hubiera caído. El imperio cayó, pero la iglesia continuó viva. Luego el imperio se trasladó a Constantinopla, donde hoy es Turquía, la iglesia continuó viva. Y cuando al final los turcos destruyeron los últimos reductos del imperio romano ahí por el siglo XV, el imperio romano se acabó, pero la iglesia continuó en la historia. La iglesia tiene su sede en Roma. Dentro de la iglesia existen verdades. Nosotros los cristianos tenemos verdades que hemos aceptado en nuestra comunidad y que son esas verdades que sostienen nuestra fe. Estas verdades no pueden ser cambiadas por nadie porque son verdades aceptadas por la comunidad. Hay verdades que después de una larga discusión en la comunidad, al final se dice, esta verdad es aceptada. Y al ser aceptada se convierte en un dogma. Un dogma no es el capricho de un papa o el capricho de una autoridad de la iglesia quien dice las cosas se van a hacer como yo digo, no. Un dogma es una verdad de la comunidad cristiana aceptada por todos los miembros de la comunidad después de un largo proceso de evaluación y discusión. A tal grado, queridos hermanos, que los primeros dogmas que nosotros podemos encontrar escritos de la comunidad cristiana
están en el credo. Ustedes saben que existe un credo apostólico, que es el credo que refleja lo que creían los apóstoles. Y los apóstoles decían: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esa es una verdad aceptada por la comunidad, por lo tanto, es un dogma que nadie puede negar, porque la comunidad cristiana así lo ha aceptado. Entonces, queridos hermanos, luego viene el credo niceno-constantinopolitano, que fue en el 325 y el año 381 después de Cristo, que amplía el credo de los apóstoles, y allí tenemos esos dogmas, esas verdades de fe que la comunidad acepta para ser practicada por todos sus miembros. A eso se le llama dogma. Entonces, cuando un hermano protestante le dice a uno: es que los dogmas el Papa se los inventa, ese hermano apenas camina para adelante, hermano. Es una persona totalmente ignorante del cristianismo. Ellos mismos tienen sus propios dogmas. Si el miembro de una iglesia dice: hermanos, aquí ustedes tienen que diezmar, ese es un dogma de esa organización. Y una persona diferente a esa organización no puede ir a cambiar eso. Ese es un dogma. Algo que ha aceptado la comunidad, eso es un dogma. Entonces nos queda claro, hermano, que un dogma no es el invento de un papa ni de una autoridad eclesiástica. Es una verdad aceptada. Pero hoy viene la tercera idea y con esto terminamos. Cualquier persona que niegue una verdad aceptada en la comunidad cristiana, a esa persona se le llama hereje, porque herejía es todo aquello que niega una verdad aceptada en la comunidad cristiana. Ya nosotros los cristianos hemos aceptado de que la Virgen Santísima no tuvo más hijos. Entonces viene alguien aquí de la asamblea y dice: no, hombre, fíjate, un grupo de crecimiento es el nombre, fíjate que yo creo que sí tuvo más hijos. Entonces ese es un hereje, porque está negando una verdad aceptada por la comunidad, que la Virgen Santísima no tuvo más hijos. Entonces, hermanos, creo que queda claro, porque la iglesia tiene su sede en Roma. Queda claro que es un dogma de fe, que es una verdad aceptada en la comunidad, y queda claro que una herejía es la negación de una verdad aceptada en la comunidad. Nadie puede venir a nosotros a decirnos: usted no haga esa determinada práctica, porque esas prácticas son verdades aceptadas por nuestra comunidad y por lo tanto son nuestro dogma. Otros tendrán sus propios dogmas, y si usted se va de esta iglesia para otra, va a ir a aceptar dogmas, pero van a ser dogmas diferentes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si usted se vuelve hereje de todo, lo sacan.